Pensando en lo que son los traumas y su estructura, de dónde vienen, cómo se pasan de generación en generación, y lo más importante, cómo desde la posición en la que uno esté, intentar sanarlo, que es de un poco de lo que se trata. Hacer posible en esta experiencia, intentar sanarlo para no estar arrastrando eso. Y estaba estudiando un poco, reflexionando sobre cuál sería la manera la cual yo, en el caso mío personal, he hecho durante ciertos años ya. Y en este caso, viendo un poco todos los traumas que uno tiene, cuando uno empieza a tirar del hilo, claro, para hacer este proceso uno tiene que tener la capacidad digamos, de un cierto grado de conciencia y objetividad, porque en este proceso uno tiene que practicar no poner las emociones y no tomar absolutamente nada de manera personal. Tiene que ser uno como su propio psicólogo o su propio psiquiatra, y así se tiene que ver uno para poder hacer el trabajo. Y es un trabajo claramente que tiene que hacer uno. Sí es cierto que uno puede encontrar a lo mejor ayuda de los llamados profesionales, alguna persona que realmente sepa y le pueda dar una mano, sobre todo en casos bastante duros. Pero en líneas generales uno tiene que hacer el trabajo personal de entrarle a todo y tener valor y claro, que pasa que el trauma está conectado con muchas cosas. El trauma no es simplemente el trauma de lo que fue la acción, sino es todo el daño colateral que ocurre. Todo trauma puede o está relacionado con miedo, está relacionado con culpa, está relacionado con abandono, rechazo, violencia, muchos factores. Entonces, dependiendo del trauma que haya sido, hay traumas que pueden tener todas esas características. Entonces son unas piezas bien gigantes, como quien diría, un trabajo bien grande que hacer. Pero bueno, si uno quiere liberarse, porque es de lo que se trata de liberarse en esta experiencia de esa carga. Los traumas son cargas bien pesadas de estar llevando, que están metidas en el subconsciente de tal manera que después se activan de cualquier manera sin darnos cuenta y nos afectan en la vida, a nuestro estilo de vida, a nuestro bienestar, digamos, general. Luego, intentar al menos, porque el hecho del trauma no va a desaparecer en sí, lo que podemos hacer es cómo nos tomamos ese trauma. Eso es lo que sí puede cambiar. El episodio que haya sido, lo que haya ocurrido, va a seguir estando en el pasado, presente, en el pasado y va a venir de vez en cuando al presente. Ahora, ¿cómo nos vamos a tomar eso? Lo vamos a sufrir cada vez que venga. Vamos a alimentarlo mentalmente. Entonces, es todo un proceso. Digamos que al principio el tema es intentar recabar toda esa información. Uno tiene que recabar toda la información posible, sin límite, sin ningún tipo de constricción, se podría decir. Recabar información de todo. Y después de todo ese proceso hay que ir a hacer el análisis de todo eso. Y tenemos que seguir en una manera objetiva siempre objetivo, sin tomar nada personal.
Y si llegamos a superar ese paso, tenemos que ir al siguiente, que es la conclusión final. Estamos haciendo lo que es el trivium, que siempre es útil para aplicarlo como herramienta en todo este tipo de cosas y otras tantas. Y de lo que se trata al final es de localizar esos traumas, ver un poco cuál fue la circunstancia de las cosas, cuáles fueron los factores que estaban involucrados. Intentar dentro de lo posible, entender a esos factores por qué hicieron ciertas cosas o por qué hubo esas acciones. Sí se puede, si no se puede, no se puede. Darle un poco de estructura a todo eso. Y finalmente hay que llegar a esa conclusión final. La conclusión final es la de el perdón a uno mismo y el perdón a los demás, las personas que hayan estado involucradas. No hay otra. O sea, no se puede hacer otra cosa. Si diera la posibilidad de que alguna de esas personas involucradas se pudiera, digamos, acceder a ellas y pedir perdón, o que esas personas pidieran perdón, bien. Si no ocurre así, está igual de bien. Uno tiene que perdonar y perdonarse. Y ese perdón es un perdón que no es de palabra, es un perdón de sentir, que es bien distinto. Uno tiene que sentirlo verdaderamente y esa parte es difícil porque uno cree que a lo mejor utilizando la palabra ya está. No, y no es así. Uno tiene realmente que sentirlo. Y con todo el daño emocional, con todo el castigo de corazón que hemos tenido en esta sociedad, todo el mundo, pues esa parte es bien difícil. Pero si se practica y se tiene fe, poco a poco se va ganando, poco a poco uno va ganando, como diríamos, como un entrenamiento, ¿no? Uno va practicando y poco a poco va sintiendo, poco a poco. Y después de eso, la siguiente fase es la compasión. Tener compasión por esas personas y tener compasión por uno mismo también. Eso sería lo siguiente. En el caso mío, yo he estado haciendo ese proceso y lo comento a título, pues, como un ejemplo. Cada persona habrá hecho lo que habrá hecho de la manera que sea, cada uno pues a su ritmo. En el caso mío, pues, ahora en los 50 es cuando finalmente he empezado a sacar conclusiones bastante definitivas de lo que han sido mis traumas, de dónde han venido, y he empezado realmente a unir factores, a conectar y a entender. Y la verdad es que la etapa esta biológica de los 50 es una etapa estupenda para este tipo de cosas. Es un libro nuevo, como digo, pero es un libro nuevo que tiene que ser voluntario. Si uno quiere realmente, puede crear un libro nuevo en esta experiencia o no. Muchísima gente sigue con el libro antiguo y lo va arrastrando hasta el último de sus días. En el caso mío, yo he decidido empezar un libro nuevo y desde esa posición que es completamente ventajosa, he tomado un poco esa oportunidad para seguir creciendo a nivel personal, no egóticamente, sino, digamos, de mi verdadero ser. Y ahí me encuentro en ese punto. Entonces, cuando uno consigue realmente entrarle a todos esos traumas
el resultado final es la liberación, eh, es quitarse un peso enorme, dependiendo de lo grande que sea el trauma, ¿no? Entonces son esas mochilas cargadas con emociones, cargadas con culpa, cargadas con vergüenza, cargadas con lo que sea que uno vaya cargando, pues uno se las quita. Y al quitársela es como eso, quitarse un peso de encima, ¿no? Y se está muy bien. Es completamente recomendable para todas las personas que le entren, que tengan valor y que cuanto antes mejor. No dejarlo ir, no ponerlo debajo de la alfombra, no ocultarlo, no maquillarlo, no. Si está ahí, siempre va a estar presente. Y es importante afrontarlo de una manera positiva, objetiva, consciente, trabajarlo, darle la vuelta, hacer lo que se pueda y integrarlo. Uno tiene que integrar ese trauma en esta experiencia de una manera en la que obviamente le permita a uno vivir tranquilo. Lo que pasó, pasó. Esa percepción se puede a lo mejor incluso suavizar, pero sobre todo hay que integrarlo en el presente, en la vida de ahora y ya está. Y uno tiene que mirar al día de hoy. Y lo que venga en el futuro ya se verá. Una de las primeras cosas es hablarlo. Y esta parte es complicada porque hoy en día no todo el mundo tiene la oportunidad de tener una persona, alguien a quien pueda uno abrirse. Entonces, en ese caso, lo que uno puede hacer es, que es una buena terapia y realmente la recomiendo, es hablarse a uno mismo, hablarse a su posición egótica, libremente, en alto, y grabarse, así como lo estoy haciendo yo. Otra posibilidad es la más común, ir a un profesional, buscar un profesional, los llamados profesionales, que realmente alguien que sepa y realmente liberarse. Hay sustancias que son absolutamente recomendables. Por ejemplo, el MDMA es una sustancia sintética que ya fue creada en los años, creo que 60, 70 o por ahí, y fue utilizada, de hecho, en terapias de pareja. Tuvo mucho éxito, pero bueno, después mi amigo, el sistema, no le interesaba y la terminó haciendo ilegal, poniéndole la famosa etiqueta de ilegalidad. En fin. Y ahora, al día de hoy, creo que solo se puede conseguir a través de el famoso llamado mercado negro o algo así, ¿no? Pero bueno, es una sustancia absolutamente increíble si se utiliza con conciencia, y la utilidad y el valor que se le puede sacar a esa experiencia es tremendo, porque básicamente lo que hace la sustancia es eh, ponerte en un estado no es euforia, es un estado de sentirte realmente bien contigo mismo, sentirte cómodo. Es un estado en el que no juzgas nada, no ves las cosas malas en otras personas ni en ti. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando lo he consumido, antes, como si fuera una verdadera terapia, antes siempre me gusta escribir qué preguntas quiero hacer, de qué quiero hablar, qué quiero reflexionar.
Y esa es un poco la manera, ¿no? Uno con anterioridad pone, quiero hablar de este tema, quiero sanar esto, quiero ver por qué tengo esto, quiero que haya un verdadero objetivo. Y la verdad es que se puede aprender muchísimo. Y para gente que esté muy bloqueada, yo creo que puede ser una herramienta estupenda. Entonces, desde esa posición, de lo que se trata un poco es de abrirse, de hablar y de soltar y de contar. Uno tiene que contar el trauma, uno tiene que soltarlo fuera. Hay gente que se guarda esos traumas y no se los habla ni siquiera a sí mismo. Y eso es una carga muy pesada, muchos años cargando con eso. Pero ese trauma no desaparece, ese trauma está dentro en el subconsciente y está activo. Y a veces duerme y a veces se activa y a veces sale con conductas y con reacciones y afecta al estilo de vida y la persona lo sufre. Entonces, al liberar esto, al soltarlo, al hablarlo, es como, podríamos decir, una energía que está bloqueada. Es una energía trabada en algún punto y ese bloqueo es lo que nos afecta, no nos deja fluir. Entonces, primera fase es la de hablar. Hay que hablarlo, hay que abrirse. Cualquier tipo de sanación pasa siempre por un primer periodo de dolor y de cambio y de revoltura y de confusión. Y es necesario. Y esa es la parte que la gente no es capaz de pasar, la primera parte. Ya se hace difícil. Entonces la gente prefiere poner el problema debajo de la alfombra y dejarlo ahí, que se vaya acumulando con otros 20 o 30 cosas que tiene, por no querer pasar esa primera fase. Pero si uno es capaz de poner el valor y el coraje de entrarle al asunto, después de esa fase viene la parte buena. Entonces tiene su recompensa y hay que poner solo eso, poner un poco el trabajo de querer mejorar, la intención de querer mejorar y cambiar el estilo de vida o mejorar el estilo de vida. Porque todo este tipo de cosas que uno va a hacer le van a mejorar la vida. Y de eso se trata, estar en esta experiencia lo mejor posible. Y para eso a veces tenemos que hacer ese trabajo oscuro. Y ese trabajo oscuro, cuando uno empieza a tirar, empieza a descubrir cosas a lo mejor que ni sabía que tenía. Muchas cosas van surgiendo, pero hay que integrar todo eso. Y esa es la parte final, ¿no? Después de todo ese trabajo, uno tiene que aprender a integrar todas esas cosas en esta experiencia. De alguna manera, poco a poco, aceptándolas. No se trata de luchar o enfrentarse a esas cosas, se trata de integrarlas. Hay que integrar todo, lo bueno y lo malo, lo que es de uno y lo que no es de uno, y los traumas y todo, hay que integrarlo en esta experiencia. En el caso mío, y volviendo un poco al tema, como ejemplo, intentando quitarle importancia, porque de eso se trata un poco, ¿no? Cuando uno hace el proceso, todo este trabajo, de lo que se trata es de quitarle la importancia. Y al quitarle la importancia, uno libera, que es hablándolo. Y comparto un poco mis traumas, que afortunadamente no han sido nada extraordinario comparado con lo que he tenido que escuchar. Pero bueno, los comparto. Uno es de los primeros
muy común, y cuando la mayor parte de gente empieza, la mayoría de las personas empiezan a tirar del hilo, muchísimos tienen que es el del abandono. El abandono es un trauma clásico y extremadamente común, y la razón es que este sistema, como digo, es un sistema, es una sociedad basada en trauma, en su origen, en su construcción. El diseño consciente, voy a decir, de esta sociedad es un diseño que está hecho para que la gente esté traumatizada, y es parte de esa sociedad. Eso es algo que digo, crea uno o no lo quiera creer, es la verdad. Esta sociedad está basada en trauma, y el trauma es aplicado al individuo desde que está en el vientre de la madre, desafortunadamente. Y si uno empieza a analizarlo de manera objetiva, lo va a corroborar. Ya en el vientre de la madre, en esa primera formación del feto, ya el feto empieza a absorber todos los traumas de la madre, todos los traumas que arrastra. De manera sutil, voy a decir, los empieza a absorber, y después de repente uno nace en un entorno absolutamente satánico, todo esterilizado, con gente desconocida, en un ambiente, en un ritual, voy a decir, en una especie de ritual completamente antinatural. Y ese quizás sea el primer trauma fuerte, nacer en ese entorno hospitalario de enfermos, de enfermedad, de un drama. Es un sitio que en realidad es como un primer drama, un primer trauma. Y todo el proceso de lo que es dar a luz, ¿no? Que debería ser una celebración, debería ser algo, digamos, de felicidad, en un entorno, no en un hospital, sino en un espacio, por ejemplo, en pura naturaleza, con gente que esté en una vibración positiva, gente que realmente quiera a ese bebé, gente que se encuentre bien, una madre que no tenga miedo. El sistema ya lleva a esa mujer al momento del parto en un estado de absoluto terror. Y ese terror que tiene la madre ya es el primer o uno de los primeros traumas que pasa a ese bebé. La madre está asustada de que puede morir, la madre está asustada de que el bebé puede salir con deformaciones, o sea, mil cosas. Ya el sistema se ha encargado de programar a la madre para transmitir todo ese terror y ese miedo a ese momento, que debería ser algo absolutamente natural y una celebración. Pero no, todo lo contrario. Y bueno, nace ese bebé en esas condiciones lamentables. En muchos casos se los quitan a las madres, los ponen en incubadoras o los separan o se los lleva otra persona, y mantienen al bebé alejado de la madre, o sea, en fin, de todo tipo, ¿no? Y para no dilatarme mucho, porque podría ir más al detalle, ya podríamos empezar a decir que empiezan a ponerle inyecciones a esos bebés, que son pura luz, pura energía, y empiezan a pincharle inyecciones con unas sustancias que Dios sabe que le ponen,
y empiezan a desregular a ese bebé, que es simplemente eso, energía, pura energía limpia, y empiezan a ponerle todos esos productos químicos. Esas sustancias, esas inyecciones ya empiezan a generar traumas físicos, empiezan a bloquear canales, empiezan a generar alquimias completamente negativas, que mi amigo obviamente ya está desde el principio entrándole a ese físico para generar ciertas respuestas en esos bebés. Y después con el tiempo ya pueden empezar a ser autistas, o ya pueden empezar a tener problemas físicos, o empiezan a tener los canales energéticos completamente bloqueados y mil cosas más. Y siguen los traumas, y los traumas siguen. Y de repente un día los padres de uno, vamos a suponer en un entorno llamado normal, de repente lo sueltan y lo llevan a una guardería. Y ahí viene ese trauma que hablo de abandono, es muy fuerte. Y muchas personas han sufrido eso, han sido abandonados, porque un niño no entiende que sus padres tienen que abandonarlo porque tienen que ir a trabajar para poder pagar la electricidad y la letra del vehículo y todo este tipo de cosas, que ahí está mi amigo también detrás del sistema. Entonces el bebé lo único que siente, el niño lo único que siente es el abandono del único punto en donde ese niño se puede agarrar, donde encuentra seguridad, y de repente ese punto de anclaje decide abandonarlo, y llora y sufre, y no hay otra que adaptarse, y se tiene que adaptar a lo que tiene nuevo ahora. Y ese sería el primer trauma potente, o uno de los primeros traumas, mejor dicho, potente, ese abandono. Y después lo mandan a uno a los centros de indoctrinación, que esto ya es, como diría, muy avanzado, en donde todo parece una especie de cárcel, en donde uno ya empieza a ver más claramente esa figura del sistema. Y para esto ya haríamos como quien dice, un capítulo especial solo para los centros de indoctrinación. Pero este sería otro de los grandes, ¿no? Traumas. Todo es abandono, todo es esa figura, esas figuras paternales, maternales, nos han abandonado y nos han entregado a gente desconocida, a un medio completamente desconocido, en muchos casos hostil, que no entendemos, que no sabemos negociar, pero es como que no nos queda otra que adaptarnos. Y a este trauma obviamente se le empiezan a añadir otros que van cogidos de la mano, como es el rechazo, como es la culpa. Uno puede echarse la culpa a uno mismo de lo que está ocurriendo, y uno puede sentirse rechazado. Uno se empieza a sentir rechazado, y todo este tipo de procesos, sin darnos cuenta, porque realmente no tenemos capacidad todavía para razonar lo que está ocurriendo. Simplemente recibimos y procesamos de una manera muy simple, y empezamos a crear traumas, empezamos a crear disfunciones que cada uno pues negocia desde su posición como puede, pero
se nos va metiendo todo eso en el subconsciente y nos empieza a afectar a nuestro estilo de vida, a cómo funcionamos, eh, nuestro grado de sufrimiento, cómo afrontamos todo lo que nos viene encima. Y, y eso un poco ha sido el tema. Después también tenemos otro trauma muy típico, que es el de la vergüenza personal y vergüenza ajena. Ese también es duro porque es el no querer hablar de ello, ¿no? Es ese punto en el que nunca voy a contar esto que me pasó, nunca voy a decirle a nadie esto. O no quiero que esta gente sepa esto que yo tengo, por ejemplo, en mi entorno familiar. Pues a lo mejor uno tiene a una persona alcohólica en el entorno familiar y uno normaliza ese tipo de cosas o uno oculta ese tipo de cosas, no quiere que la gente lo sepa. Entonces todo eso genera vergüenza ajena y es dura la vergüenza ajena. O uno tiene secretos, uno tiene traumas y los oculta porque siente vergüenza de sí mismo. Entonces, esos serían probablemente de los traumas, en el caso mío personal, los que he arrastrado y son traumas que han modelado en cierta manera mi experiencia y he tenido que trabajarlos. He tenido que ir uno a uno, estudiarlos, darles la vuelta, ver qué ha pasado, ver qué no ha pasado, intentar recabar toda la información posible. Necesita uno recabar información para poder entenderlo. Darles la vuelta, tienes que darle a uno la vuelta, ser sincero con uno mismo, no juzgar. Uno tiene que evitar juzgar. Juzgar no tiene ninguna utilidad. Y saber que todo el mundo tiene traumas, todo el mundo. Uno cuando está en ese proceso de ver sus traumas, uno piensa que es más o menos como un caso raro. Y la realidad es que hay muchísima gente que tiene traumas, muchísima. Y cuando hablo de traumas, hablo de traumas muy duros. Luego, uno no está solo en este viaje. Uno no está solo. Incluso esas personas que uno puede ver como ideales, como no todo el mundo tiene, incluso esas personas tienen también. Esas personas que uno puede ver como, no, esta persona es una persona que parece tal y tal cosa. Esa persona tiene traumas también, de un tipo, de otro tipo. Todo el mundo tiene traumas. Aquí realmente yo creo que no se libra a nadie. Luego, un poco recapitulando, hay que entrarle entrarle sin miedo y cuanto antes uno haga este proceso, pues uno va a empezar a disfrutar un poco más la vida y de eso se trata. Esta experiencia, intentar disfrutarla lo más posible y todo aquello que nos supone un obstáculo en esta experiencia, hay que entrarle con buenas intenciones, con ganas, pero hay que entrarle a todo esto. No se puede estar arrastrando con esto hasta el último de los días. Es un poco el tema. Y así terminó esta de hoy.